El segundo signo de puntuación, y que resulta ser el favorito en los exámenes de admisión y también uno de los más importantes porque su uso necesita del conocimiento de la estructura de las oraciones. Este signo es la coma. Este signo delimita distintos elementos. Por ejemplo, los incisos. Los incisos van a ser comentarios, van a ser elementos del texto que van a aclarar o van a dar un comentario por parte de la persona que escribe. Por ejemplo, la fiesta de Lucía, coma, mi querida amiga será el sábado. Como podemos observar, la oración tiene un inciso, o sea, tiene una parte, un enunciado que aclara que es un comentario que se ha insertado en la oración. Y como está en medio, pues se ha escrito entre dos comas. Esa es la función de la coma, intercalar o insertar expresiones que serían comentarios, ¿no? Como mi querida amiga. Pero también podría ser ese comentario una subordinada, ¿no? La fiesta de Lucía, ¿quién estudió conmigo en el colegio? Será el sábado, ¿no? Puede ser una posición o podría ser también una subordinada relativa. También se utiliza este tipo de, ¿no? Las comas, que, bueno, estas comas reciben el nombre de incidentales, apositivas, pero más allá del nombre tenemos que ver la función. Tenemos también aquellas que separan marcadores discursivos. Se llama marcador discursivo a toda pieza, a toda palabra o grupo de palabras que desempeñan una función en el discurso, cuando yo hablo y me expreso con alguien, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir el marcador discursivo bueno. Este bueno que no significa una propiedad de bueno, sino que es más bien una pieza que me ayuda a mí a reformular un discurso cuando estoy pensando. Bueno, ya debo irme. Este bueno es bastante coloquial, ¿no? Entonces, se debe colocar la coma seguida de bueno, sin espacio, para indicar que se trataría de un marcador de oralidad, un marcador que me ayuda a establecer contacto con el otro. Así como este marcador, hay otros marcadores, como el caso de no, que tiene el valor de ser una pregunta, ¿no? Llegó el panadero, ¿no? En este caso, esta partícula no también es como una especie de pregunta que sirve para corroborar si el hecho que estoy manifestando se dio o no se dio. Por eso vamos a escribir una coma para separar este tipo de marcador. En realidad tenemos diversos marcadores, como me entiendes, oye, vale, venga, no, y hay otro tipo de marcadores, ¿no? Como estamos viendo aquí. También, por ejemplo, el por favor, tiende tu cama. Ese por favor debe llevar una coma porque también marca un discurso. Tenemos además, dentro de los marcadores, un tipo que se llaman conectores, que son las conjunciones que también hemos visto a nivel oracional, ¿no? Los conectores también van a llevar pues una marca, una coma. Por ejemplo, tenemos marcadores como la I. Va a llevar en algunos casos una coma antes de ella, siempre que no tenga pues una función de enumeración. Ejemplo, ella come lechuga pepino y plátano. Obviamente esta I
que he escrito cumple la misma función de la coma que hay entre lechuga y pepino. Al cumplir la misma función, entonces se reemplazan. No puede haber una coma aquí. Pero ¿qué pasa si la oración no fuese de esa manera, sino si fuese de esta otra? Ella come lechuga, pepino, plátano, coma, y está con sobrepeso. Como podemos ver, los elementos que se están enumerando son lechuga, número 1, pepino, número 2, plátano, número 3. Pero y está con sobrepeso no es el cuarto elemento a enumerar. Más bien es una idea distinta y que en todo caso es contraria, ¿no? Si come lechuga, pepino y plátano, bueno, el plátano sí, más o menos hace subir de peso. Pero es una fruta, lo que se esperaría es que no tenga sobrepeso. Pero la idea contraria, lo adverso, es que tiene sobrepeso o está con sobrepeso. A veces la I con la coma delante de ella indican o tienen el sentido que tiene la palabra pero, que es adversativa. En ese caso se acepta escribir una coma delante de I. Hay conectores que siempre llevan una coma, ¿no? Que siempre llevan una coma, por ejemplo, es decir, ¿no? Llevan una o llevan dos, es decir, va a llevar dos. Algunas veces los conectores tienen la coma de manera opcional. Por ejemplo, el pero puede tener una coma o puede no tenerla, si es que la oración es muy corta. Incluso podría tener un punto y coma, ¿no? Entonces aquí el carácter opcional de las comas también se presenta en los conectores. Otro uso es la coma, separa elementos que tienen una función discursiva, pero no separa elementos estrechamente ligados. Nosotros hemos visto elementos muy vinculados, como son el sujeto y el predicado, no pueden separarse por una coma, porque su relación, su vínculo es muy estrecho. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el profesor de lenguaje, y hago una pausa, llegó tarde, eso no significa que deba escribir una coma después del profesor de lenguaje, ¿no? No significa que debamos escribir una coma, porque el sujeto y el predicado mantienen una relación muy estrecha. Por más que hagamos pausas al hablar, no debemos escribir comas. No se debe escribir, esto no se puede hacer. Tampoco podemos separar el predicado, el verbo, de su atributo. Por ejemplo, mis cursos favoritos son lenguaje y álgebra. No podemos separar son, coma, lenguaje y álgebra. No podemos separar elementos que son básicamente muy relacionados. También tenemos el uso de la coma para en otros contextos. Por ejemplo, tenemos para las construcciones causales, ¿no? Para las construcciones causales. A veces se coloca coma delante de por qué, pero otras veces no se coloca. En cambio, los otros conectores causales como pues o ya que llevan una coma cada uno. Estas construcciones causales pueden aparecer las subordinadas al final o pueden aparecer al inicio. Las construcciones o las oraciones subordinadas adverbiales, finales o de finalidad, las condicionales, las concesivas, las que hemos visto la semana pasada, estas construcciones van a admitir una coma si, ¿no?, llevan coma, si están al inicio. De no estar al inicio, no llevarán coma.
llevan coma. Por ejemplo, si estudias este tema, coma, escribirás mejor. La coma se ha colocado porque la condición para escribir mejor es que estudies el tema. Esta es la condición, es la subordinada condicional. Escribimos la coma, colocamos coma porque la condición está al inicio. Ustedes saben que esta oración se puede cambiar de orden. Podemos decir, escribirás mejor si estudias este tema. Si cambiamos de orden, no deberemos escribir una coma, ¿ya? Y lo mismo va a ocurrir con los circunstanciales, ¿no? Complementos circunstanciales. Los complementos circunstanciales, cuando están al final, no van a llevar coma. Por ejemplo, Sara estudia todos los días. El circunstancial de tiempo es todos los días. Y debido a que el circunstancial está al final, no va a llevar coma. ¿Qué pasa si cambiamos el orden? Si cambiamos el orden de esta oración, la oración quedaría todos los días, coma, Sara estudia. Aunque también podría ir sin coma porque la oración es bastante corta, ¿no? Pero la idea es que cuando hay un cambio, un movimiento, marquemos con coma el circunstancial y también las construcciones finales, condicionales, concesivas, y también pueden ser las causales, aunque las causales van a llevar sus conjunciones, llevan estas comas. Y además, las comas separan el vocativo. Y ustedes deben saber que las preguntas de vocativo son muy recurrentes en los últimos exámenes de admisión, ¿no? Nos preguntan por reconocer vocativo, reconocer coma de vocativo, por distinguir diferencias entre vocativo y sujeto. El vocativo va a llevar la coma para separar pues, de la oración, separarlo de la oración. Por ejemplo, Raúl, ya conocí a tu hermano, ¿no? Esta coma me ayuda a conocer cuál es el vocativo, pero a veces la coma de vocativo es importante porque me ayuda a saber si se trata del sujeto o del vocativo. Por ejemplo, Raúl lee un libro, con coma o sin coma cambia el significado. Lo difícil o lo complicado a veces de estas comas de vocativo es que pueden aparecer en preguntas. ¿Qué pasa si el vocativo está al inicio? ¿Forma parte de la pregunta o no? Raúl, coma, ¿cuántos años tienes? La pregunta es ¿cuántos años tienes? Lleva signo de interrogación de apertura y cierre. Y el vocativo, por estar al inicio, no forma parte de la oración. Si el vocativo está al final, por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes? Coma de vocativo, Raúl. Entonces, sí se considera parte de la pregunta y el signo de cierre recién se coloca después de Raúl. Es cuando el vocativo se ubica al final. Esto hay que tener en cuenta para poder escribir correctamente.